A ver, como esta información, hace 2 semanas también, de hecho, abrimos el debate con Arturo Ángel, nuestro corresponsal, que analizábamos la respuesta del gobierno de Estados Unidos y la respuesta de México. Y estábamos también analizando cómo el exgobernador de Sonora, hoy senador Mario Fabio Beltrones, cuestionaba al secretario de Agricultura porque no había precisamente información de lo que estaba pasando con el gusano barrenador. Después se confirmó la gravedad del problema, que desde el 2023 se venía avisando al gobierno de México, no hizo nada, porque esto venía, vamos a decirlo, surgiendo desde Centroamérica, y hoy tenemos pues el bloqueo. Dice el gobierno mexicano que es por 15 días, pero el gobierno de Estados Unidos no ha dicho nada. Y tú, senador, le has dado puntual seguimiento. De hecho, tienes mucha experiencia en la materia porque en tu gobierno se decretó, se levantó la veda al gusano o también barrenador, si mal no recuerdo, se acabó el mal de esta larva. ¿Cómo estás, senador? Te saludo con gusto. Bienvenido. Buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. Siempre es un gusto saludarte a ti y sobre todo a tu muy interesante auditorio. Gracias por la oportunidad. Sí, se ha hablado ya mucho sobre esto, ¿verdad? Ya repetir que es una mosca estéril, que es un gusano barrenador, sus consecuencias. Hay hasta algunos videos ahí bastante rudos, graves sobre la enfermedad. Pero yo quisiera poner el énfasis sobre que teníamos cerca de 50 años trabajando para erradicar el gusano barrenador. Todavía en mi gobierno se siguió con ello, pero yo encabecé con dos buenos, magníficos secretarios de ganadería que tuvo tanto el ingeniero Félix Valdés, el Chichí, y también con el que yo tuve, que fue don Luis Colosio, y la lucha para que esto llegara a su final en el 2012, posteriormente tantos años en los cuales el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno mexicano declararon libre de mosca la región y acabaron con la comisión bilateral con la que trabajábamos muy pegados porque teníamos gente muy conocedora del ambiente. No había gente improvisada, de estos que pues llegan y sin saber de qué se trata, pues no han visto las moscas más que en algún plato de su mesa, pero nunca en un ganado. En fin, y esto muestra la gravedad, y por eso yo hice la denuncia, Luis Alberto, por estar tan comprometido, de que no era tan sencillo de que el secretario de Agricultura mexicano dijera, ya lo tenemos resuelto, ya lo acordé con la secretaria de Agricultura de los Estados Unidos, no va a haber cierre, y hubo cierre. Después ya lo levantamos el cierre porque lo volví a acordar con la secretaria de Agricultura. Y después dice, viene el 6 de mayo y dice, acabo de estar con ella, todo va viento en popa y el 10 de mayo nos vuelven a cerrar la frontera. Por allá algunos dirigentes ganaderos, lo único que dicen, a diferencia de un gran dirigente ganadero en Chihuahua, que está peleando el tema con la federación para que sea mucho más responsable, pero los nuestros quizá dicen, no se preocupen, tengan fe en que se va a levantar esto. Esta no es una cuestión de fe, ni tampoco de irse a rezar a la iglesia. Este es un asunto técnico de profundidad que tiene su razón en que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador redujo 42% el presupuesto de Senacica. ¿Qué es Senacica? Pues es la institución que se encarga de vigilar que no existan plagas ni fito ni zoosanitarias en el país. Si tú le quitas el 42%, le quitas la inspección a Senacica, y esto se vive de la inspección. Hoy escuchaba a un secretario de Agricultura mexicano muy atribulado en la mañanera diciendo, pues ya les pedimos también al gobierno de los Estados Unidos que ponga una planta de moscas aquí en Chiapas. Y un reportero le preguntaba, bueno, ¿y qué se necesita para que la ponga? Pues que ellos le inviertan, para que de aquí salgan las moscas, los millones de moscas
que necesitamos para nuevamente erradicar completamente al país de la mosca, perdón, del gusano barrenador. Pero lo más importante de esto es de que tenemos nosotros que cuidar a Sonora. Sonora está limpio, Sonora está libre. Yo creo que se ha hecho un buen trabajo en Sonora, pero no lo podemos aislar y decir, vamos a poner la frontera entonces en Sinaloa o en Durango o en Guadalajara, sino que tenemos que pensar en el país integralmente, porque los Estados Unidos no van a ir seleccionando estados como el nuestro, que está libre del gusano barrenador, como para decir ustedes sí pueden exportar. Y a nosotros nos está haciendo muchísimo daño, a los sonorenses me refiero. Vamos, si es así como se hacen las cosas, no vamos a avanzar mucho. Por eso yo digo, pongamos esta discusión en la parte técnica y responsable, porque no sé si te has dado cuenta, Luis Alberto, que hay algunos políticos ahí dedicados a hablar de que nuestra soberanía no se va a negociar. Esto no es un asunto de soberanía. Se trata de un gusano, el gusano barrenador, que por irresponsabilidad del gobierno volvió a aparecer en México, como está apareciendo en algunos lugares, y Sonora no Totalmente. está Sí, ajeno, pues, la toserina, y está apareciendo el sarampión. por la falta de vigilancia, exactamente. Así, ayer hablamos con el secretario de Salud al respecto de la falta de vigilancia en Chiapas, como abordábamos también ayer. ¿Qué se tendría que hacer, Mario Fabio Beltrones? Porque exacto, a ver, dices 42% del presupuesto de Senacica, que es la que se encarga de vigilar todo esto, de poner esos filtros, ya no, pues no lo tiene. Ahora vemos que cómo desde ahí se vino descomponiendo todo. ¿Cuál sería la salida exacta? Sonora está libre, lo dijo también el delegado Lazader. ¿Qué se tendría que hacer tú con tu experiencia, pues a nivel nacional también, y en Sonora, reitero, exacto, que está libre? ¿Cómo resolveríamos esto, senador? Mira, Luis Alberto, puede sonar rudo, duro, pero hay que cerrar la frontera sur. Hay que empezar a combatir el huachicoleo ganadero. Todos los ganaderos lo saben, en las autoridades, que en los últimos años han sido enormemente laxos, pasando ganado de Centroamérica a México para hacer negocio fácil y voluminoso, para entonces mandarlo tanto al mercado nacional como al mercado de los Estados Unidos. Hay que cerrar la frontera. Vamos, sí, perdón por el ejemplo, pero creo que es válido. Si mandamos 10,000 soldados a cerrar y a blindar la frontera norte, porque así nos los pidió el señor Trump, ¿por qué no mandan siquiera 1,000 a la frontera ya a cerrar, que no pase ya ganado? Eso es importante, en la frontera sur, cerrarla. Segundo, hay que trabajar sobre un comité bilateral, otra vez, México, Estados Unidos, pero un comité, que no esté el secretario de Agricultura mexicano diciendo, ya hablé con ella, hablé el 6 de mayo, todo está bien, y el 10 de mayo nos vuelven a cerrar. ¿Qué tipo de información es esa? Necesitamos saber qué acuerdos son, dónde están firmados los acuerdos, como estaba firmado con el comité binacional, bilateral y binacional que existía. Hay que limitar el ganado, el tránsito de ganado del sur al norte. Hay que poner distintos filtros en la República Mexicana. Hay que blindar a Sonora y a Chihuahua. Mira, Sonora y Chihuahua fueron las únicas fronteras que estuvieron abiertas hasta apenas unos días. No, y la que están Sonora perdiendo, Mario, a ver, son más de 5,700 cabezas de ganado que se mueven al día, que están afectándose, son más millones de dólares que se están perdiendo diariamente por el cierre de frontera, es decir, a partir de ahora, es decir, sí es un problema grave, que explotó, es decir, y puede sonar fuerte. 2,400 reses que Sonora nada más exportaba a diario, Sí, a $1,500 la res. Imagínate lo que está dejando de recibir el productor y las familias. Y a ver, pero no está mal lo que dice. A ver, exacto, un cierre de frontera, a lo mejor temporal o sur, a vernos, pues por ahí entró en Chiapas. A ver, suena lógico, Mario Fabio Beltrones. Y aumentar, yo creo, el presupuesto. ¿Cómo cerramos también? Yo creo, aumentar, volver con la vigilancia en Senacica. La Senacica debes de darle más recursos, muchos más recursos que los que
tenía antes y los que les quitó el señor López Obrador. También, muy importante, ya en la localidad, lo que a nosotros nos interesa, hay que blindar a Sonora y a Chihuahua, como dije hace un rato, de tránsito de ganado. Hay que poner también nuestra supervisión. ¿Cómo se hace eso? En el momento en el que nosotros estuvimos en el gobierno, hicimos un acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Ganadería y nos permitió poner filtros en la frontera con Sinaloa. Y así es como blindamos tanto al ganado como al puerco que exportábamos a Japón de cualquier enfermedad. Con eso nos sentíamos más seguros. Hay que supervisar a los engordadores que no hagan trampa para ganarse más dinero. Eso es importante porque luego ahí hay un mercado de aretes, que ya sabes tú de qué se trata el asunto, en donde el negocio los hace que sean más bien casi empleados del gobierno por interés que representantes de los ganaderos. Y los gobiernos de los estados deben activar con facultades federales, deben procurar que les den facultades federales para hacer esa supervisión. Tiene que ser un trabajo de equipo completo entre nosotros. Y es importante que no se politice el asunto. Sobre el huachicoleo ganadero, ¿a qué te referías? ¿A esto que estás hablando, Mario Fabio? Sí, claro, es que están trayendo ganado del sureste, del sur, del sureste, sin las medidas sanitarias, en grandes cantidades, para poderlo introducir en los Estados Unidos. Mira, te voy a poner el tipo de negocio que es. Tú compras ese ganado a 30 pesos el kilo, allá en Guatemala o algo por el estilo, ¿no? Sí. Y ya cuando esté dentro de México está a 60 pesos el kilo. Pero cuando lo quieres pasar hacia Estados Unidos, pues tienes una cantidad todavía mayor. Es muy tentador el tema. Hoy en día no hemos podido exportar a nivel República Mexicana 600,000 cabezas. Esas son las que existen y están en la frontera esperando pasar a los Estados Unidos. Este es un problema malentendido y malatendido por parte del gobierno y de algunos personajes que se ponen a hablar sin saber de lo que están diciendo. Manlio Fabio Beltrones, exgobernador de Sonora, senador priista, te agradezco mucho y mantengámonos en contacto para este y otros temas, porque sé que andas muy activo por acá en Sonora, no has dejado de venir y pues eso te mantiene también en contacto por acá en el estado. Te agradezco mucho el espacio. Y las preocupaciones de los sonorenses, agradecido soy yo. Estamos en contacto. Manlio Fabio Beltrones, que como decíamos, alguna vez dijimos, oye, Manlio Fabio, mínimo cada 15 días, cada mes lo estás viendo aquí en Sonora, y eso es algo sumamente positivo, que los legisladores vuelvan. Por cierto, los legisladores federales de Morena, ¿qué están haciendo? ¿Dónde están? Los diputados federales. ¿Sabe usted quién es su diputado federal de Morena? ¿Qué están haciendo al respecto? No se han pronunciado en nada. Volvemos con este tema. Hay muchísima información. A ver, está interesante, exacto, lo que dice Manlio Fabio. A ver, pues cerremos la frontera sur. Sin duda, ayer hablábamos con Agustín Rodríguez y es lo que dijo. A ver, entró por Chiapas, entró todo el ganado por ahí. Pues se tiene que hacer un cierre, una medida fuerte.